Hola César, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Eh, Mira, César, ¿cómo estás? En realidad mi pregunta ya me la contestaste un poco por WhatsApp el otro día. Está relacionada a quizás un reajuste que necesito de conceptos en base a tu libro Soy, ¿no? Del capítulo 8 que habla sobre el conocimiento de ser. Entonces, bien, me queda claro lo de la energía no diferenciada y cómo la realidad misma es esa energía no diferenciada, ¿verdad? Y que La realidad, no, la ilusión. exactamente, exactamente, claro, lo que tomo todavía por realidad. Eh, También entiendo que la luz de ser se refleja en el cuerpo, particularmente, que es como un espejo, mencionas, y se asocia y se refleja como conocimiento de ser. ¿Ese conocimiento de ser es la mente, César? ¿O Correcto, es... correcto. Ah, perfecto, César. Mm. El otro día me había confundido respecto a esta cita de Ramana que mencionaba más el yo soy puro, digamos, más que la mente, ¿verdad? Mm. Mm. Eso es. No, Ramana habla del yo soy puro. Hay que ver también, él hablaba en tamil y a veces utilizaba el sánscrito, pero el tamil era su lengua materna. Uf, y las traducciones, a veces se pierde la esencia en las traducciones. La palabra puro realmente no existe allí. Si dices conciencia pura, a lo que le agregas la palabra pura, ya no es pura. Sí, la palabra pureza es impureza una impureza en la conciencia, porque la contaminas con un atributo. No la contaminas porque no la puedes contaminar como tal, pero ya le das una característica, una cualidad, un atributo, y contradice la definición de conciencia, que es sin atributos, sin características, sin cualidades. Entonces, ese conocimiento de ser es el que se convierte luego en el conocimiento de ser el cuerpo. Esa conciencia de ser crea la falsa conciencia yo soy el cuerpo, el pensamiento yo soy el cuerpo. Bien, César. Eso, El yo soy realmente es la conciencia. A lo que la palabra yo soy se refiere en este contexto, llámalo espiritualidad, llámalo como tú quieras. La palabra yo soy con letras mayúsculas, fuera de comillas, ¿ok? Se refiere a la conciencia, porque es lo que yo soy. Pero es una paradoja, pero es lo que yo soy, pero es libre de yo. ¿Mm? perdón, César, y eso como una pequeña analogía, poniéndolo con el sueño, ¿verdad? Mm. Cuando con el sueño con sueños. Podría decirse que es esta conciencia que crea el escenario entero del sueño, pero sin embargo se identifica solo con un personaje, digamos, Correcto, ¿verdad? correcto. Es la misma mente creando un cuerpo e identificándose como tal. En el Perfecto, sueño puedes verte con otro cuerpo, perfecto. con otro mundo, con otra familia, con otros amigos, con otro trabajo, con otro todo. Y la vigilia no es diferente del sueño, es exactamente igual. O sea que todo esto es un pensamiento de la mente. Y es la mente, porque inclusive hablar de pensamientos de la mente tendríamos dos, pero la mente y el pensamiento son lo mismo. La ilusión también es indivisible. No hay multiplicidad como tal. La ilusión es una masa indivisible de energía que pareciera que tuviera una realidad material, ¿m? Una realidad objetiva. O sea, es un estado, la vigilia es un estado mental y es la mente en su totalidad, ¿sí? Pero parte de la ilusión es la idea de individualidad y de la idea de individualidad parte la idea de multiplicidad. Tiene que aparecer el primer individuo, yo, y ahora están todos los demás. De lo contrario,
La ilusión es una. Exactamente. Ahora, ese libro cuando fue escrito, en esa época había mucho buscador, había mucha influencia de la forma como Nisargadatta Maharaj hablaba. Y digamos que yo no es que no era afín a esa línea, sino que esa línea genera confusión por el uso de los términos. ¿Ok? Porque ciertos términos se usan en un contexto diferente al que se podría considerar el usual. ¿Mm? Por ejemplo, la palabra conciencia se refiere al absoluto, pero a veces se utiliza en términos relativos por la influencia ni siquiera de Nisargadatta Maharaj, sino del traductor que utilizó ese concepto en inglés para referirse a la ilusión. ¿Mm? O sea, durante un periodo de tiempo ha habido esa confusión, inclusive ahora en los libros de Ramana también. Las últimas utilizan la palabra awareness en vez de la palabra consciousness, pero en realidad son sinónimos. ¿No? Ahora, lo importante es irnos a nuestra experiencia directa, a nuestro propio conocimiento, para que ese conocimiento se refleje en mi experiencia. Lo primero que yo sé cuando me despierto es que yo soy. Y de lo último, lo que me olvido es que yo soy. Esa es la mente, ¿no? Que ahora está consciente y luego está inconsciente. Por lo tanto, esa conciencia, al ser luego inconsciente, es decir, al aparecer y desaparecer, debe ser ilusoria porque tiene existencia relativa. Aparece y desaparece. Si aparece y desaparece, no es real. Pero queda otra, ¿m? Que debe ser absoluta, que sabe de la presencia y de la ausencia de la otra, de la relativa. Esa es permanente. Durante el sueño profundo, ¿verdad? Correcto, correcto. El estado inconsciente como tal no existe. Lo que hay Exactamente. es, lo que se pierde es conciencia de cuerpo, la conciencia no se pierde, no se va, no desaparece. ¿Cómo sabes que no hay cuerpo? Y si eres inconsciente, ¿cómo sabes que eres inconsciente? Y si no existías, ¿cómo sabes que no existías? O sea, tiene que haber una conciencia allí, ¿m? Que sabe, por así decirlo, de la ausencia de todo lo demás. Perdón, y ese mismo testigo, digamos, vendría a ser la luz de ser que se refleja como conocimiento de No, ser, no, cuando se manifiesta la no, vigilia, no, de ahí emana la luz. de ahí emana la luz. La conciencia, cuando se habla de la luz de la conciencia, o no cuando se habla de la luz de la conciencia, cuando leas o escuches la palabra luz como sinónimo de conciencia, entiende que lo que quiere decir es, sin luz no puedes ver, sin conciencia nada puede ser. Para que algo exista, tiene que existir, tiene que haber conciencia. La lógica te dice, nada puede existir a menos que haya un observador o una conciencia. ¿Mm? Ahora, el problema es, de nuevo, los términos, en qué contexto los utilizamos. De la conciencia, la primera manifestación es luz. Esa luz es la primera forma de energía, la forma más sutil de energía. ¿Sí? Cuando pasa de causal a sutil, ¿ok? Cuando esa oscuridad, ¿ok? Que está durmiente se activa, ella misma, eso es energía en estado latente o potencial, no manifiesto, luego se empieza a mover y la primera forma que toma es luz. Y luego de esa luz, ¿ok? Aparecen las otras formas.
porque esto es una vibración, esto es energía vibrando. O sea, que eso que está allí se modifica. ¿Sí? No tiene forma en el sueño profundo, pero están ahí todas las formas en estado latente potencial. Empieza a vibrar y aflora. Todo eso aparece como este mundo. ¿Mm? Y lo primero sería después de la luz, el yo, ¿verdad? Esa individualidad que crea la... Esa energía pasa por unos canales en el cuerpo, llama los canales psíquicos, sidis, como tú quieras, y llega al cerebro. A lo que llega al cerebro, aparece, ¿quién aparece? Yo. Lo primero que aparece soy yo. Sí, esa conciencia de ser. Y luego aparece la conciencia de cuerpo. Y automáticamente aparece el pensamiento, yo soy el cuerpo. O sea, la idea es, en ese momento la mente está completa, está consciente, está despierta, pero está absolutamente quieta. No se ha empezado a mover porque no se ha asociado con absolutamente nada todavía. Solo cuando se asocia con el cuerpo y se identifica con él y aparece el pensamiento yo, empieza a pensar en lo demás. Tú, él, ella, esto, acerca de pensamientos acerca de sí mismo, de los otros, y ahí comienza la historia. ¿Mm? O sea, la idea es llevar a la mente a ese estado, pero que se mantenga despierta. Por eso dice que no está ni dormida, ni completamente dormida, ni completamente despierta porque no está activa. O sea, no está pensando. ¿Mm? Ni completamente dormida, ni completamente despierta. Tan quieta como estaba en el sueño profundo, aún así despierta. O sea, ese es el estado que permite que se revele, que se haga evidente la presencia de la conciencia que está más allá, inclusive de ese estado mental. Porque para que ese estado mental exista, de nuevo, tiene que haber conciencia, ¿no? Entonces, esa conciencia es lo que por eso se llama conciencia reflejo, conciencia relativa, falsa conciencia, conciencia ilusoria, etcétera, etcétera, etcétera. Buenísimo, César. La Mm, verdad que me quedó más que claro por el momento, por lo mm, menos por mm, ahora. mm, Increíble, la verdad. Gracias por el espacio, mm, mm, César. mm. Muy bien. Quedo en silencio. Ok. Cuando la mente se vuelca hacia sí misma, no hace la conciencia, la mente no puede mirar a la conciencia. No hay nada que pueda mirar a la conciencia. Si la conciencia es el observador último, no puede haber un observador del observador último. Y el observador último no puede observarse a sí mismo tampoco. Solamente puede ser sí mismo. ¿Mm? O sea, conocer esa conciencia absoluta es ser esa conciencia absoluta. O sea, siéndola, me conozco como tal. Entonces, la mente es la que se vuelca sobre sí misma. Al hacerlo, se aquieta. A lo que se aquieta, automáticamente se hace evidente la presencia de la conciencia. Y todavía pareciera que soy yo el que se da cuenta de ella. Después de eso, ya va. Yo soy eso. Vale. Ese conocimiento se refleja aquí en la mente, pero no lo tiene la mente, se refleja en la mente. Y la luz de la conciencia brilla en la mente, ¿eh? Se refleja en la mente.
Ay, creer que la mente puede ver a la conciencia es como creer que el reflejo en el espejo puede ver al cuerpo que lo proyecta. Toma el espejo como el cuerpo y el reflejo como la mente. Ambos existen por la conciencia, en la presencia de la conciencia. Ahora, si yo quito el espejo, no me puedo ver a mí mismo reflejado, pero todavía sé que yo soy. O sea, el hecho de que yo no pueda ver a mis ojos con mis ojos, no quiere decir que voy a negar no puedo negar la existencia de mis ojos simplemente porque no puedo verlos. Yo no puedo negar la existencia de mí mismo como conciencia simplemente porque no puedo verme. Ahora, si quiero verme, entonces me pongo el espejo. Y esa es la función de la manifestación. O sea, la ilusión revela o hace evidente la presencia de la realidad, que es la conciencia de la ilusión. El objeto revela la presencia del sujeto. Lo observado revela la presencia de un observador, entendiendo ahora como el observador, el veedor, el sujeto a la conciencia. Perdón, César, entonces, en un sentido por lo menos práctico, sin ese reflejo que es el cuerpo y es la mente, y este vedor simplemente es imperceptible hacia sí mismo, por así decirlo. Por eso es prácticamente imposible darse cuenta de ser conciencia en el sueño profundo. Aún así se es conciencia en el sueño profundo. No se tiene claro. ¿Mm? Y además queda el recuerdo, queda la impronta de la idea de ser el cuerpo. ¿Mm? Todos somos conscientes de ser conciencia en el sueño profundo, simplemente que no es absolutamente claro. Se hace claro en la vigilia. Cuando se hace claro en la vigilia y esa claridad es permanente, se hace claro indiferentemente en el estado en el que se encuentra la mente, incluyendo el sueño profundo. Porque no es uno el que duerme, ni uno el que despierta, ni el que sueña. Es la mente la que despierta, sueña y duerme, y la mente es la vigilia, el sueño onírico y el sueño profundo. Eso es una de las cosas a las que uno se va a ir acostumbrando. No puedo dormir. ¿Cómo voy a dormir si lo que yo soy no duerme? O sea que el conocimiento de ser conciencia, cuando es permanente, continúa indiferentemente en el estado en el que se encuentra en la mente. Vigilia, sueño onírico o sueño profundo. Increíble, César. ¿Sabes qué? Bueno, desde la primera vez en realidad que te lo había comentado, la primera vez que entré incluso a Zoom, luego leí el libro de Cazando el Yo y ese libro definió particularmente bien algo que yo hasta ese momento no había podido definir, que es el yo transicional que llama a Ramana o Lucy que escribió el libro. Y lo, entonces, bueno, yo luego de haber experimentado eso, no me queda ningún tipo de duda que eso es real, etcétera. Eh, lo que sí me queda una cierta duda es, ¿eso se puede trasladar al estado de vigilia?
Ese es el estado natural de la mente. Ese es el estado natural de la mente después que el ego desaparece. Si la mente funciona cuando es necesaria y cuando no es necesaria, ahí se queda. Y no tienes que hacer un esfuerzo para que se quede allí. O sea, no tienes que hacer un esfuerzo ni para dejar de pensar ni para pensar. Si es necesario el pensamiento para llevar a cabo una actividad, entonces la mente viene a tu rescate. Es como tu empleado viene y te hace la tarea y luego se retira. Por eso dice que se convierte en el sirviente. Es tu sirviente. Hace lo que tiene que hacer y se queda callado otra vez. Pero hasta eso, la indagación, ¿verdad? Volver Correcto, al quién. correcto. La indagación debe continuar hasta que el ego desaparezca permanente, entendiendo cómo el ego desaparece permanente a se hace permanente el conocimiento de ser conciencia. ¿Mm? Se hace permanente. Llega el momento en que si la mente funciona, no cubre el conocimiento de ser conciencia. Y si no funciona, tampoco cubre el conocimiento de ser conciencia, porque a veces todavía lo cubre a veces. O sea, yo no soy ni el que está quieto ni el que está activo. Porque esa quietud mental que la gente confunde como silencio es ilusorio, porque aparece y desaparece también. Eso es quietud mental. Silencio, la conciencia tiene el monopolio del silencio. Entonces se puede estar en silencio a pesar de que la mente esté produciendo ruido. Uno siempre está en silencio porque el estado natural de nosotros mismos como conciencia es silencio. Los pensamientos lo cubren, pero no desaparece, lo cubren. Es decir, la mente esté activa o no, el cuerpo esté activo o no, haya percepción de los objetos a través de los sentidos o no, el conocimiento de ser conciencia continúa, ya no se pierde. Hablas, piensas, actúas, percibes y el conocimiento de ser conciencia no es interrumpido. Es como que pienso y no pienso, hablo y no hablo, hago y no hago. Porque lo que soy ni piensa, ni habla, ni hace, simplemente es. El pensamiento, palabra y acción suceden en lo que son apariencias en lo que uno realmente es. Como en el sueño, César, puede ser. Como cuando uno duerme en el sueño con sueños, me refiero que uno se preocupa, se aflige y crea un mundo que después descubre que no existió, Es que nunca correcto. pasó nada, Es ¿no? correcto. Es como que si estuvieras durmiendo y mientras duermes te das cuenta de que es un sueño. O sea, de que no tiene la más mínima realidad. Ni el sueño, ni tu identidad como el personaje del sueño. Igual sucede en la vigilia. Literalmente, literalmente. No es simbólico, analógico o no. Es literalmente, se percibe todo esto como un sueño. Se hace evidente que no tiene la más mínima realidad, que la realidad que tiene es ilusoria, es como lo de un espejismo. Está ahí, pero en realidad no está allí. Se parece que está allí, pero en realidad no está allí. O sea, no niegas la, la existencia del espejismo, lo que niegas es su realidad. Y que existe separado del que conoce el espejismo, de la conciencia del espejismo.
del conocimiento del espejismo. Antiguamente ni siquiera se utilizaba la palabra conciencia. A la conciencia se le denominaba conocimiento. Hay conocimiento de la vigilia, hay conocimiento del sueño onírico y hay conocimiento del sueño profundo. ¿De quién es ese conocimiento? De nadie, ¿sí? Del conocimiento. ¿Sí? Se llamaba el conocimiento de la verdad. ¿Sí? Sí, es más, ni siquiera la verdad, el conocimiento. ¿Sí? Uno es ese conocimiento. No es que te pertenece, ni te lo eres. ¿Sí? Se le llamaba se llamaba el libro del conocimiento. Los que tienen este conocimiento, ¿sí? Conocimiento de ser el conocimiento. Ah. El ser es conocimiento y todo lo demás es ignorancia, ¿sí? Exacto, César. Solo queda romper las tendencias latentes, entonces, porque sabes que justo que lo dijiste, yo recuerdo haber soñado muchas veces y darme cuenta de estar soñando, pero aún a pesar de eso, seguir sintiendo miedo y no poder romper las realidades físicas que había en el sueño, que yo ya me daba cuenta que era un sueño. Es una experiencia que me ha pasado de niño y que justo la recordaba. No, Entonces, no, ¿qué? no, Sí. no tienes que preocuparte por romper nada, porque el que quiere romper las tendencias es una tendencia. Querer romper las tendencias es una tendencia. La primera tendencia es la de identificarse con el cuerpo. Si esa tendencia se rompe, las demás no pueden sostenerse. Esa es la base donde se construye el edificio de las tendencias. Si le quitas la base, lo demás colapsa. Y la base colapsa si simplemente la sumerge. La mente se queda quieta, es decir, se sumerge en su fuente, pero no está muerta, solamente está sumergida. ¿Mm? Ahora, ¿qué quiere decir muerta? Se hace evidente que yo no soy la mente y aún así la mente no existe separada de mí. La mente no muere como tal. Ahora, lo que muere es su forma de pensar, su forma de funcionar. Es decir, pensarías yo, en el sentido, te referirías a ti mismo como el cuerpo. ¿Ok? Si estás en la cola del supermercado y tienes el numerito esperando ahí en la carnicería o donde sea para que te atiendan. ¿Quién tiene el número 35? Yo. O sea, te referirías a ti mismo como el cuerpo sin identificarte con el cuerpo. Eso es lo que quiere decir el pensamiento yo desaparece. Desaparece como yo. ¿Sí? No es lo que yo soy. O sea, yo no soy lo que yo pienso. Yo soy lo que soy. El que soy, no lo que pienso. Y nada es tampoco lo que pienso. O sea, como función la mente permanece. Pero también se sabe que no existe independientemente, separado de nosotros mismos como conciencia. La verdad que me quedó clarísimo, César. Eh, Increíble, me parece que entiendo todo tan claro cuando te escucho y después uno repite las mismas cosas, ¿no? Pero bueno, increíble la verdad. Sobre todo, sí, nada, bueno, me aclaraste bastantes cosas. Es tan evidente y tan difícil a la vez. Bueno.
Es, es muy simple, pero es muy profundo también. Por eso requiere de una honestidad brutal, ¿m? Y de un compromiso absoluto y pleno. De lo contrario, no funciona. Ignorarlo completamente todo. Percepción, sentidos, cuerpo, pensamiento, energía, fenómeno en general. Ok. ¿A quién se le aparece todo esto? ¿Quién es consciente de todo esto realmente? ¿Quién está consciente de esto? Obviamente yo, obviamente soy yo. ¿Mm? Y ahí la atención entonces se va al yo. Como yo creo ser el ego, ¿mm? La atención del ego se va a la conciencia sin saberlo. No sabe lo que está haciendo, se va para allá fu, y desaparece. Desaparece quiere decir, se hace evidente que yo soy la conciencia, no la mente. Porque todo esto le aparece a mí. ¿Mm? ¿Quién ve todo esto? Yo. ¿De dónde surge todo esto? De mí. ¿Ok? ¿De mí quién? Déjame verme a mí mismo. ¿Mm? Pero el mí mismo que hace la indagación es el mí mismo que creo ser, el ego. ¿Mm? Porque yo, el que indaga, desaparece en la indagación. Por lo tanto, no puede beneficiarse de la indagación. No puede revelarse de nada como resultado de la indagación. Desaparece en la indagación. Desaparece en aquello mismo acerca de lo que indaga, en su realidad. ¿Mm? Ahora, si yo todavía tengo apego a algo, a alguien, incluyendo algo, un tipo de conocimiento, inclusive el espiritual, ya eso es una distracción. ¿Mm? Por eso tiene que haber una precondición, que es el desapasionamiento. Adiós. O sea, esto que está aquí ya no me interesa. O tiene una importancia relativa. La manutención del cuerpo, el alimento, lo mínimo que necesita esta cosa para sobrevivir, que necesita muy poco realmente. ¿Mm? A lo que el cuerpo se refiere, agua, alimento, techo, si llueve, abrigo, si hace frío, si no, salgo a la calle y me quito la ropa que hace mucho calor. A lo que el cuerpo se refiere, el cuerpo no le interesa absolutamente más nada. ¿Mm? Entonces, todo lo demás, ahora, mis deseos, las necesidades del cuerpo son satisfechas, el cuerpo no necesita, entonces, a ver, ahí sí la mente puede realmente, porque no está interesada en nada. Y lo que está interesada, identificada como el cuerpo, es en lo mínimo. O sea, no tiene distracciones, desapasionamiento.
Ese es el prerequisito. Y Ahí está. el otro es devoción. Devoción es hacia, hacia nosotros mismos, ¿sí? Lo demás viene solo. Y reproducirse, pero después cuando uno sabe todo lo que implica todo eso, uno dice, uy, mejor me quedo quieto. Papi, Indrek, el agua. Ahora, si viene por destino, ok, de manera natural, espontánea, no por deseo, no por voluntad, esa es otra cosa, no hay que preocuparse por esto. Esto que está aquí va a hacer lo que vino a hacer y va a pasar por lo que vino a pasar. Olvídalo, déjalo quieto, ¿sí? Simplemente no hay que considerarlo como yo o yo soy. Es algo que la mente común se le hace imposible de entender. ¿Mm? Sí, César, es así. Y recién nada, te agradezco por esto que decías del desapasionamiento, porque creo que ahí viste en el clavo de mi problema, el apasionamiento, que lo siento incluso hasta cuando sueño. Eso es lo que te decía, que todos mis sueños están cargados de ese apego ansioso hacia las cosas. Eh, No ahí importa, está. no importa. Pon la atención en el yo que tiene el apego. No te olvides, olvídate de apego y desapego. Tampoco intentes desapegarte, porque si te desapegas de algo, todavía estás apegado al yo, ¿sí? A la idea de ser, apegado a la idea de ser ese yo, ¿sí? El ego apegado y el ego desapegado al mismo ego. Perfecto. El desapego es un prerequisito, pero todavía está el yo desapegado. Yo no tengo apego al mundo, yo sigue siendo el cuerpo. Puedo tener la idea de que soy la conciencia, puedo estar convencido de que soy la conciencia intelectualmente, pero sigue siendo un pensamiento también. Un pensamiento con el que me identifico, pero no tengo, no lo conozco, no sé que soy conciencia de primera mano. No sé, no te preocupes ni por el apego ni por el desapego. Observa el yo que tiene el apego, el desapego, el yo que observa, el yo que experimenta, ¿quién es ese yo? El yo que reclama ser el experimentador, conocedor, ser consciente, sí. No lo pierdas de vista, eso es todo. No pierdas de vista el que ve por poner la atención a lo visto. Que la mente no se para, que se volvió loca, que tiene todo. Perfecto. Los pensamientos. No me interesan los pensamientos. Ni la cantidad ni la calidad. Mi atención está enfocada en el pensador, que es el mismo observador. ¿Qué es un pensamiento? Ese es el pensamiento yo, el primero de todos los pensamientos, el pensamiento raíz.
La primera forma de identificación, yo soy el cuerpo, y luego vienen las otras. Yo soy un hombre, yo soy venezolano, yo soy cristiano, yo soy arquitecto, ingeniero, bueno, malo, etcétera, etcétera, etcétera. Gracias, César. He leído mucho durante estos últimos años cosas relacionadas al respecto y creo que esto era lo que necesitaba un poco escuchar y salir un poco de esta intelectualidad tan cansadora de tantas cositas. Uf, increíble. Este conocimiento no se obtiene de manera directa hasta que no se escucha directo de quien sabe de lo que está hablando. Sí se puede, pero uno en un millón es muy difícil. Esa es mi experiencia, que hasta que yo no escuché esto de alguien que sabía de lo que estaba hablando, este conocimiento no se hizo, no se estableció. Mm. Aún cuando hubo pérdida de conciencia de cuerpo, pero no se establecía el conocimiento. Sí, la verdad que escucharte, César, en todos estos últimos días que estuve fue muy, muy distinto al camino que venía en los últimos años bueno, nada, bataleando solo. Gracias, César. Ya tienes el micrófono abierto, Jorge. Ahí. Mm. Ahora
Ya. Te preguntaba si dentro de esto de que le estabas explicando a Augusto, eh, lo que a veces se menciona como los atisbos, Mm, si son de la mente, ¿no? Son del no, ego. no. Eh, En el momento del atisbo no hay mente. ¿Sí? Uno es lo que se atisba. Uno es el atisbo, pero luego la mente reclama ser el experimentador del atisbo. Sí, Y ahí se pierde todo. por por eso está La todo mente, la sensaciones de la mente, mente. la mente es el aparente conocedor, experimentador, ser consciente, individuo, persona, sujeto. ¿No? O sea, surge el atisbo y la mente inmediatamente como que lo... Correcto, en el momento del atisbo no hay mente. La mente Mm. está sumergida en su fuente. ¿Mm? Y la fuente donde está sumergida se revela como yo. ¿Mm? Luego la mente sale y dice, yo tuve un atisbo. Claro, que el ego se infla. Lo que sucede, esto se va entendiendo con el tiempo, ¿no? Se va dando cuenta de muchísimas cosas. Todo esto se va revelando, todo esto se va revelando solo. El conocimiento no es de la mente, aún así se refleja en la mente. Si la mente no es otra cosa que pensamientos, ¿qué quiere decir este conocimiento se refleja en la mente? Se refleja como el pensamiento yo soy eso. Pero luego aparece la identificación con el pensamiento yo soy eso. Y automáticamente hay olvido de ser eso. Por eso ese pensamiento también hay que tirarlo a un lado. Esa es la última trampa, esa es la última forma de identificación del ego. ¿Mm? La última trampa está escondida en el conocimiento directo de la conciencia. ¿Sí? Que el ego aparece como el ego realizado, el que realizó al ser. Por eso Buda decía, si ves al iluminado, mátalo. Uno puede decir que realizó el ser, pero considerarse un ser realizado ya eso es como mucho. La mente juega mucho con eso, ¿no? Con con el ego que se infla, como decíamos primero cuando ocurre el atisbo, pero después cuando te das cuenta de que era un atisbo y que la mente que se identificó con eso, se ve como que fuera algo falso, ¿no? Algo Este, falso a lo que ocurrió, ¿no? correcto. Eh, Entonces está Lo obtuve y lo perdí. justamente, claro, Y después que lo perdí, me siento peor que cuando no lo tuve. ahí está, tal cual. No lo tuvo nadie ni lo perdió nadie, porque el que lo tuvo y lo perdió simplemente no existe. Es un reclamo mental, Mm, ¿sí? mm. Ese conocimiento es mío.
Una de las formas de definición del ego es el yo y lo mío. Para la conciencia solamente hay yo, solo yo soy. No existe lo mío, no existe lo otro, solo yo soy. En este caso incluye lo otro. Si o lo otro no es mío, si es lo que yo soy. Solamente es sujeto y objeto. Ahí. Yo y esto. Ahí en ese libro que mencionó Augusto, Cazando el Yo, hay un capítulo que se llama Obstáculos y Trampas. Y se refiere a esa trampa. Si yo soy eso. Ahora es lo que yo pienso. Por lo tanto, ya no sé qué es lo que, ya no sé qué es lo que yo soy. ¿Sí? O sea, me identifico con la interpretación. ¿Sí? Luego tengo que olvidarme tengo que dejar de pensar que soy eso y mantenerme como lo que soy. El conocimiento, ¿Mm? de dar el salto de saber intelectualmente al conocimiento de experimentarlo, ¿no? Sí, pero lo que quiero decir que aún así puede que uno aparezca como el experimentador, el que tuvo el conocimiento directo. Mm. Y en lo práctico, ahí es simplemente ignorar, ¿no? Y seguir indagando. ¿Mm? Correcto. Hasta que el ego desaparezca por completo, la indagación debe continuar. Lo que sucede es que la indagación empieza a Distinto. suceder de manera espontánea, si ya no hay esfuerzo. O sea, ya el esfuerzo por mantener a la mente sumergida en su fuente sucede de manera involuntaria, pero tiene que mantenerse sumergida en su fuente hasta que no surja más, es decir, hasta que el conocimiento de ser conciencia se haga permanente, ¿sí? Que sea irreversible. Llega un momento en que el esfuerzo es contraproducente, produce el efecto contrario. ¿No? Digo, digamos, la guía interna te dice, ya, no más esfuerzo. Es contraproducente y contradictorio. Produce miedo y Sí. produce una ansiedad, una contracción, una sensación horrible.
A mí me aparece como la pregunta de ¿esto es real? ¿No? Si acaso si realmente eh, esto que estoy experimentando ahora como autoindagación, que es distinto a lo que estaba haciendo antes, es o no real. Ignóralo, ignora ese pensamiento. Duda del que duda, ¿sí? De ser el que Mm, duda. mm, Velo como otro pensamiento más. Porque, ajá, ¿y cómo sé que esto es real? ¿Y quién experimentó aquello que es real? ¿Para quién la experiencia es real o ilusoria? ¿Te das cuenta? Sí. ¿Y cómo sé yo que esto es la verdadera yo aquí? Escúchala, o sea, déjala que hable, déjala que surja. Eso quiere decir, deja que el pensamiento surja, ¿sí? Simplemente ignóralo, poniendo la atención a su lugar de origen, Mm, que es uno mismo, ¿no? Realmente uno claro. mismo como conciencia. Sí, sí, ni siquiera como observador. Correcto, correcto. ¿Cómo sé que, que realmente que estoy iluminado de verdad y que no es, y no es que lo estoy imaginando? ¿Y cómo no? Son trampas más sutiles, ¿sí? La mente se va haciendo más sutil, sí, más. Y mientras más sutil se hace, más difícil de reconocerla, Sí, porque pareciera que fuera yo otra vez. Aparece como yo. ¿Eh? mm, Eso que surge como yo es la mente. Yo soy aquello de donde surge, yo soy la fuente. Fuente, sustrato, testigo y punto de solución. ¿Eh? Surge de mí, existe en mí, yo soy el soporte mismo de la mente, el sustrato, ¿no? ujú. El testigo y en donde desaparece, donde aparece y desaparece. Bien, César, gracias. Muy bien. Por eso la demanda del el compromiso, ¿sí? Todo lo demás es secundario. Lo que realmente me interesa es ver y asegurarme que que este yo no levante más la cabeza, y dándome cuenta de cuando levanta la cabeza y aparece, ¿sí? Cuando aparece el ladrón que me roba mi identidad. ¿Sí?
como recitaba el poema en Astabakra Gita, es el rey Janaka. Por fin atrapé al ladrón que robó mi identidad durante todo este tiempo. Porque no me interesa nada, lo demás, porque va a suceder como tiene que suceder. O sea, si lo que está destinado a suceder va a suceder, para qué me preocupo por el futuro? ¿Cómo va a ser? Si va a ser como va a ser, ya. Déjame entonces mantenerme simplemente consciente de ser quien soy. La única opción, si no identificarse con el cuerpo. Lo demás, mm, la búsqueda es sufrimiento. Y no es sufrimiento mayor que la búsqueda de la verdad. Si el que busca deja de buscar, es decir, si se queda quieto, desaparece. Y luego se destortilla uno de la risa de darse cuenta de que uno es lo que está buscando.
Lo dejamos por hoy, son las 10 de la noche ya. Nos vemos mañana.